Buenos días, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de inglés. Un gusto poder desarrollar esta clase sincrónica. Como ustedes ya tienen conocimiento, el proceso de corte sigue siendo bastante intenso todavía. Y obviamente coincide con los horarios en los cuales tenemos que desarrollar las clases. Así es que en esa función prácticamente damos inicio al proceso de esta explicación dentro de la presente clase, presentándoles a ustedes el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés, en la unidad número 8 con el tema gramática y dando por finalizado esta unidad número 8 con el subtema número 4. Y en este caso nosotros vamos a ver la pluralización de los sustantivos. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 8, tema número 4, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea? Dice lo siguiente: desarrolla las siguientes actividades, contesta las siguientes preguntas. La primera dice, ¿cómo se dice en inglés lleno? ¿Será acaso long? ¿Será full o será short? Tienen que copiar todas las preguntas y las posibles respuestas y obviamente marcar la correcta. Entonces, ¿cómo se dice el lleno en inglés? ¿Será long? ¿Será full o será short? Una vez que copian las posibles respuestas, marcan la que sea correcta. La siguiente pregunta dice, ¿cómo se dice en inglés frío? ¿Será hot? ¿Será cold? ¿Será hungry? Facilito. La siguiente dice seleccione el adjetivo correcto en inglés relacionado a precioso. ¿Será beautiful? ¿Será cool? ¿O será deep? ¿Cuál será? La siguiente dice para lograr el plural en la mayoría de los sustantivos en inglés, ¿qué debemos hacer? Colocar una S al final de la palabra, colocar IS al final, colocar es al final. ¿Cuál será? Aquí dice, para lograr el plural de la mayoría de los sustantivos. Y eso nosotros ya vamos a ver en el desarrollo de la presente clase. La siguiente dice, ¿cuál es el plural de fly? ¿Será flies? ¿Será fires? ¿Será fields? ¿O será flies? ¿Cuál será? Tienen que ver la que esté escrito correctamente. La siguiente dice, cuando añadimos es para formar el plural. Cuando añadimos es para formar el plural. ¿Será acaso en los sustantivos que acaban en S, X, Z, SH o CH? ¿Será en sustantivos que acaban en I, en X, en Z, en SH o en CH? ¿O será en sustantivos que acaban en S, M, H, SH o CH? ¿O será? Ustedes tienen que ver la respuesta correcta. La siguiente dice, para los sustantivos que acaban con la letra I, griega, la regla general es quitar la I y añadir la IE al final. Será quitar la I y añadir la ES al final. Será quitar la I y añadir S al final. O será quitar la Y o añadir IS al final. ¿Cuál será la respuesta correcta? Ustedes tienen que investigar. Y por último, tienen cuál es el plural de ship. ¿Será ships? ¿Será ship? ¿O será shipios? ¿Cuál será? ¿Qué piensan ustedes? Entonces, esas son las preguntas que ustedes tienen que desarrollar en función de la presente tarea. Recuerden, ya saben, todos los trabajos son escritos, no pueden hacer ningún otro formato, sino prácticamente se quedan sin nota. Para ello, en la parte superior de su hojita, tienen que desarrollar la rotulación cumpliendo con todos los requisitos y eso es todo. En cuanto a continuación, ustedes pueden, en función del contenido, deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones para que su tarea cumpla los requerimientos. En cuanto a la parte final, tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 8 con el tema pluralización de los sustantivos correspondientes a la semana 4 del 7 de octubre del 2024. Esta tarea permite entregas desde el 7 de octubre, la fecha límite de entrega es del 31 de octubre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de noviembre del 2024. Tienen toda la información pertinente en función del desarrollo de las actividades correspondientes a esta nueva y última semana que tenemos de la unidad número 8. Una vez que a ustedes se les ha proporcionado la información pertinente en relación de las actividades, de sus tareas que tienen, vamos a continuación a desarrollar el material de apoyo.
Vamos a iniciar el desarrollo de las actividades en función del material de apoyo y en pantalla ustedes ya pueden observar el tema correspondiente es a pluralización de los sustantivos. Formar los plurales en inglés suele ser sencillo, pero hay algunas formas de sustantivos irregulares que solo se aprenden memorizando. A continuación vamos a mostrarles las reglas para formar el plural de sustantivos regulares e irregulares en inglés. Después de leer este artículo, ustedes van a poder tranquilamente pluralizar cualquier tipo de sustantivos en inglés con mejor confianza, porque no es, pese a ser un poquito complejo, no conlleva mayor dificultad en el momento de desarrollar, en el momento de aplicarlo. Así es que vamos a ir analizando, vamos a ir viendo, vamos a ir tratando cada una de esas actividades correspondientes a este tema. Y vamos a ver los regular plurals, los plurales regulares. Empecemos con la regla para formar el plural de los sustantivos regulares, es decir, los regular plurals. ¿Cuáles son los plurales regulares? Vamos a ver a continuación. Vamos a ver cuáles son cada uno de ellos. Los plurales que acaban con S o que se forman con la letra S, vamos a ver cuáles son. La regla, para la gran mayoría de los sustantivos en inglés, el plural se forma añadiendo una S. Entonces ya saben, para la mayoría de los sustantivos en inglés, ojo con eso, que por ahí tienen la pregunta en su tarea. Para la mayoría de los sustantivos en inglés, el plural simplemente se forma añadiendo ¿qué? Añadiendo una S en la parte final. Por ejemplo, aquí tenemos la forma regular, tenemos la forma plural y su significado al inglés. Por ejemplo, boy, singular, significa niño, pero si yo le añado una S al final, yo digo boys, y ya se transforma en niños. Girl es niña, si yo le digo girls, son niñas, añadí una S al final. Mother es madre, pero si yo digo mothers, añadí una S al final, son madres. Cat, gato, cats, gatos. Dog, perro, dogs, perros. Tree, árbol, trees, árboles. Cake, un pastel, cakes, pasteles. Entonces, ahí ustedes ven. ¿Cuáles son estos? La mayoría de los que acaban ustedes de ver aquí son perdón, sustantivos regulares. Entonces, en este sentido son plurals regulars. Son los plurales regulares. Son la mayoría de estos sustantivos regulares. ¿Cuál es la regla general? En cuanto a su pluralización, simplemente se añade una S al final para lograr su pluralización. Hasta ahí, todo perfecto. Y de que hay gran cantidad de plurales regulares o sustantivos regulares que se pluralizan de esta manera, sí, efectivamente lo hay. Pero lamentablemente esto es una parte porque nosotros tenemos que, a continuación vamos a ver en las siguientes reglas, que tomar muy en cuenta el final de las letras en que terminan de cada una de ellas. Vamos a ver a continuación, vamos a ver cuáles son cada una de ellos. Regálenme solamente un segundito nomás. Listo, vamos a continuar con el proceso de, el desarrollo de la clase. Entonces, ustedes ya habían visto para la mayoría de los sustantivos, pero sustantivos regulares, simplemente se añade una S al final y simplemente eso es todo para formar el regular. No todo sucede así y vamos a ver en los siguientes, vamos a ver en este caso los plurales que es necesario incorporarles ES al final para su pluralización. En cuanto a la regla, si la forma regular del sustantivo acaba con una consonante silbante, el plural se forma añadiendo ES al final. Y ya vamos a ver cuáles son. Las consonantes silbantes son aquellas que tienen un sonido de silbido o siseo. Por ejemplo, la CH, la S,
la SH, SS, X y la letra Z. Dicho de otra manera, todos los sustantivos que acaben en SH, perdón, CH, S, SH, SS, X y Z, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Añadir ES para formar su pluralización. Sería imposible pronunciar simplemente con una S después de estos sonidos sin introducir una vocal. Para recordar cuáles son las consonantes silibantes, pueden usar la frase como seoi, sais, she, kisses, chess o boxes. Entonces son parte también de estos procesos. Vamos a ver a continuación, vamos a ir viendo cuáles son cada uno de ellos. Vamos a ir analizando, vamos a ir viendo cómo se van desarrollando. En este caso, vamos a ver, soy, dice que besa cajas para queso. Entonces, ¿qué incluye todas las consonantes silibantes? Mira, vamos a ver los siguientes ejemplos. Vamos a ver cómo se le utiliza esta ES para poder pluralizarlos. Y aquí tenemos una lista en cuanto a algunos ejemplos que ustedes pueden utilizar en determinados sustantivos que acaben en CH, en S, en SH, en SS, en X y en Z. Vamos a ver. Iniciamos con la primera consonante silibante, que en este caso SH. Por ejemplo, aquí tenemos el sustantivo church. Church justamente termina en CH. Por lo tanto, para pluralizarle, ¿qué tengo que hacer? Añado ES al final y de esa manera yo digo churches. Si church dice iglesia, con churches yo digo iglesias. Vamos al siguiente. Con la estructura o con la final S, por ejemplo, gas. Gas termina con S. Gas, obviamente en plural, estoy hablando solo de un gas. Pero si yo quiero decir gases, yo tengo que añadir ES al final. Y ahí digo gases, le pluralicé. Con SH, brush. Brush es cepillo. Hoy estoy hablando de uno solo, singular. Si yo quiero decir cepillos, simplemente añado ES al final. Y de esa manera yo digo brushes. Kiss termina en SS. Cuando estoy hablando de kiss, estoy hablando solo de un beso. Pero si yo quiero decir besos, simplemente a ese kiss le añado al final ES y queda kisses. Kisses son besos. Con X, box termina en X este sustantivo y por ende en singular significa box caja. Pero si yo le quiero decir cajas, yo simplemente le añado ES al final y queda boxes. Boxes son cajas. Con Z, kiss. Kiss termina en Z y aquí hay que tener mucho cuidado porque cuando yo hablo en este proceso, prácticamente cuando terminan en una Z, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se duplica esa Z y se añade ES al final. Entonces, por ende, si yo digo kiss, yo digo prueba. Si yo digo kisses, yo digo pruebas. Cuando hablo de este kiss, este tipo de prueba, este no es la prueba la que se desarrolla, la que ustedes, por ejemplo, son evaluados. Cuando yo hablo de este tipo de pruebas, yo hablo, por ejemplo, de exámenes médicos. Ahí son ese tipo de pruebas. Ahí se refiere con este quiz. Entonces, una vez más, ojo, en este tipo de sustantivos que terminan en Z, al final se duplica esa Z en la forma plural y se complementa con ES para su pluralización. De lo contrario, no podría pluralizarse. A eso hay que tener en cuenta. En plural, el plural de los sustantivos que acaban, por ejemplo, vamos a ver la siguiente regla, los sustantivos que acaban con la vocal O, vamos a ver cómo se pluralizan la regla. Para la mayoría de los sustantivos regulares que terminan en O, el plural se forma simplemente añadiendo una S. No hay mayor problema, tienen que tener mucho ojo en esa parte. No obstante, hay sustantivos singulares que terminan en O, cuyos plurales igual se forman añadiendo ES. Para ellos, esto sí hay que irlos estudiando uno por uno. La forma plural de un sustantivo que termina con dos vocales siempre es o se le añade S para formar su plural. Eso hay que tener muy en cuenta.
Los plurales, por ejemplo, OES, son una herencia del vocabulario en inglés y no siguen ninguna regla, así que van a tener que memorizarlos cuando los encuentren. Incluso para los anglohablantes, para los nativos, puede resultar un poco confuso la aplicación de este tipo de plurales con esta terminación OES. Vamos a ver algunos ejemplos de las dos formas. Por ejemplo, tenemos aquí la forma singular, tenemos la forma plural y obviamente su significado al español. Por ejemplo, zero, zero, que es lo que termina prácticamente en la vocal O. La mayoría de los sustantivos que obviamente terminan en una vocal O, se añade una S para pluralizarlos. Entonces, si yo digo zero, estoy hablando de cero. Si yo digo zeros, yo estoy hablando de ceros. Abocado termina igual en una vocal O. Aquí hay que tener cuidado porque en este caso, aquí igual nosotros, de acuerdo a la regla ortográfica, simplemente añadimos una S al final. Abocado, aguacate. Abocados, aguacates. Eco, eco, obviamente termina en en una vocal O, pero está precedida de la H, y en este caso esta H no tiene sonido. Por lo tanto, en este caso sí hay que añadirle ES al final para pluralizarlo. Eco es un eco. Ecos, obviamente son ecos. Tenemos al siguiente, tenemos hero, hero que es héroe, termina en la vocal O. Para decir héroes, nosotros tenemos que utilizar o acoplarle al final la terminación ES. Hero para héroe, heroes para héroes. Mosquito, obviamente es un mosquito. Mosquitos son mosquitos. Se agrega ES al final. Mosquitos. Entonces ahí nosotros estamos teniendo la pluralización de los sustantivos de acuerdo a sus características. Por ejemplo, la siguiente, potato. Potato, patata. Potatoes, patatas. Se agrega ES al final para pluralizarle. Lo mismo sucede con tomate. Tomato, un solo tomate. Tomatoes, tomates. Entonces ahí tenemos la determinación. So, que es un zoológico. Sos, como tiene doble O, ya no hay nada que hacer. Simplemente se le agrega una S al final y se acaba. Radio, radio, radios, igual radio, se le agrega una S al final y obviamente no podemos hacer nada más porque está precedido de dos vocales. Al final tenemos dos vocales y por ende para su pluralización simplemente lo que tenemos que hacer es añadir una S. Radio, radio, radios, radios. De esa manera, en estos hay que tener un poco más de determinación en cuanto a la forma en la cual acaban sus últimas letras, en este caso la vocal O, para poderlos pluralizar. Vamos a ver la formación del plural en sustantivos en los cuales se añade una letra Y o la que nosotros conocemos como Y. Las reglas y la forma singular del sustantivo acaba con una consonante y una letra Y. El plural se forma quitando o eliminando la letra Y aumentando es al final. Esa es la forma correcta. Vamos a ver. Por ejemplo, aquí tenemos los ejemplos. Tenemos cherry, termina en una Y. Cherry significa cereza. Yo quiero decir cerezas, esta Y se elimina y se le acopla es al final. Y de esa manera tenemos cherries, cerezas. Lady, dama, se elimina esa Y y aumento es al final para decir damas. Entonces yo digo lady, dama, ladies, damas. Sky, cielo, termina en Y. ¿Qué tengo que hacer? Elimino esa Y y añado es al final y estoy hablando de cielos. Sky para cielo, skies para cielos. Fly para mosca, flies para moscas. Kitty para gatito, kitties para gatitos. Ya saben, simplemente se agregó es al final. La mayoría de estos sustantivos terminan con una Y y por lo tanto se elimina esa Y y se le añade es al final. Hay que tener cuidado. Esta regla no se aplica a palabras que acaban con una vocal y la letra Y. Tampoco se aplica a sustantivos propios como nombres de personas que mantienen su forma original y también que se pluralizan solo con una S, cada uno de ellos. Vamos a ver a continuación en la siguiente estructura, por ejemplo, los siguientes ejemplos. Tenemos la forma singular, tenemos el plural, tenemos su significado. They, die,
día, dice, días. Simplemente se añadió una S al final. Boy, niño, boys, niños. No hubo mayor problema, se incorporó una S al final. Mary, María, Marys, las Marías. Pero nosotros ya vamos a ver cómo funciona este proceso porque aquí falta un apóstrofe para poderlo determinar correctamente. Kennedy, Kennedy en este caso, Kennedys, se aumenta una S al final, los Kennedy. Y eso ya vamos a ver cómo funcionan cada uno de ellos. Pero aquí tenemos esta determinación en cuanto a sustantivos que acaban obviamente con una Y, pero obviamente que tienen que tener la condición que tiene que estar precedido, ¿por qué? Por una vocal, eso sí es obligatorio. Para los nombres propios, y eso ya vamos a ver, no es un proceso de pluralización, sino es un proceso en el cual se busca determinar de forma general, nombrando de forma singular a una sola persona. Por ejemplo, si yo digo, por ejemplo, ustedes han escuchado, ahí van, por ejemplo, los Rodríguez o los Pérez se fueron de vacaciones. Entonces, ese los Pérez, obviamente estamos hablando de un grupo, pero de forma singularizada, estamos hablando solo de una persona, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos a ver, vamos a seguir analizando todos los procesos en las siguientes clases. Vamos a ver el siguiente proceso de pluralización. Vamos a ver el cambio de la F por la V. Vamos a ver cómo se desarrollan cada uno de ellos. Hay muchos sustantivos en inglés que terminan en F, en doble F o en F, en la mayoría en la forma singular, cuya forma plural muchas de las veces tiene que acabar con ves. Esa es una de las reglas fundamentales. Este cambio refleja un cambio de pronunciación. Es difícil predecir cuáles de los sustantivos singulares que acaban en F, en doble F o en F van a someterse a este cambio. Así que hay que tener muy en cuenta cada uno de ellos. Veamos algunos de los sustantivos de uso frecuente en los que se ve este cambio y algunos en los que no ocurre. Fíjate en las palabras que nos demuestran este cambio formando el plural simplemente con una S. Por ejemplo, tenemos aquí knife. El knife es cuchillo. ¿Qué es lo que pasa? Simplemente esta parte se elimina. El FE del final se elimina y le incorporo ves para pluralizarlo. Entonces, de esta manera, knife significa cuchillo, knives, cuchillos. Half, mitad, halves, se eliminó la F final se va y obviamente le incorporo ves. Entonces, en este caso, half, mitad, halves, mitades. Scarf, de igual manera, se va la F y obviamente le incorporo ves al final. De esa manera yo le pluralizo scarf, bufanda, scarves, bufandas. Leaf, se elimina la F y para pluralizarle le coloco ves al final. Leaf, hoja, leaves, hojas. Life, vida, en este caso que tenemos aquí, eliminamos, en este caso, fe, se elimina las dos últimas letras a partir de la F y le incorporo ves para poderlo pluralizar, de tal manera que life, vida, lives, vidas. Wife es esposa, en este caso igual se va la F y la E final para incorporar la ves y poderla pluralizar, de tal manera que wife, esposa, wives, esposas. Stop, pentagrama, se eliminan las dos Fs y se incorpora ves al final. Y de esa manera tenemos stop como pentagrama, stabs como pentagramas. Entonces, de esa manera nosotros lo podemos pluralizar. Vamos al siguiente. Los siguientes ejemplos, por ejemplo, tenemos chef, se elimina la F y o en este caso, perdón, chef, simplemente se incorpora la S al final y nada más. Chef es un jefe de cocina, chefs, jefes de cocina. Proof, igual en este caso, proof, simplemente se añade una S al final y se acabó con la pluralización. Proof para prueba, proofs para pruebas. Safe, caja, safes, cajas. Simplemente se añadió una S al final. Tenemos cliff, acá, al acantilado,
tenemos cliffs con una S, acantilados. Entonces ahí tenemos la pluralización, cómo se va a formar. En este caso, la palabra staff posee varios significados en inglés, como la mayoría de algunas que están aquí. En la forma plural staves solo se aplica a las excepciones en relación a pentagrama y también a báculo. Esta es una palabra polivalente, tiene varios significados y algunas también hay aquí con este tipo de reglas, excepciones de reglas. Esto en cuanto a los pronombres, perdón, a la pluralización de sustantivos regulares. Ahora vamos a ver los pronombres y, perdón, la pluralización irregular. Irregular plurals. Vamos a ver los plurales irregulares, cómo se forman. Ahora consideramos los plurales irregulares. Los plurales irregulares, ten en cuenta que los plurales irregulares en inglés no siguen las reglas normales y deben memorizarse individualmente. Por suerte, los plurales irregulares son relativamente pocos y dentro de ellos vamos a ver los siguientes. Tenemos los plurales invariables. Cuando hablamos de plurales invariables, significa que su forma del singular va a ser la misma del plural. No afecta la traducción al inglés, simplemente el momento de determinar de un objeto o varios objetos. En cuanto a la regla, hay algunos sustantivos singulares cuyas formas plurales son iguales a las formas singular. La mayoría de los sustantivos en esta categoría son animales, pero también hay varias otras palabras. Veamos cuáles son cada una de ellas. Por ejemplo, tenemos sheep. Tenemos sheep para el singular y tenemos sheep para el plural. No ha cambiado nada. Solamente el momento de determinar. Puede ser una oveja o puede ser ovejas. Deer, ciervo. Deer, igual, sigue siendo para el plural ciervos. Entonces, se mantiene la escritura, pero obviamente determinando cómo lo van a utilizar, puede ser ciervo o puede ser ciervos. Salmón es el pez, salmón, salmón igual puede ser salmones, puede ser tanto para el singular o como para el plural. Aircraft es aeronave, aircraft igual puede ser también aeronaves. Stone, una mitad de masa usada en Reino Unido. Puede ser la mitad de un algo. Stone igual pueden ser mitades. Entonces, las formas, si ustedes pueden observar aquí, tanto para el plural como para el singular, siguen siendo la misma. Son muy pocos, pero igual hay que tenerlos muy en cuenta todo este proceso. Atención, en todo este proceso no hay que confundir los plurales invariables con los sustantivos incontables, como water o fruit. Eso hay que tener muy en cuenta. Los plurales invariables responden a sustantivos contables. Para más información, ustedes obviamente deben ver todas las clases que nosotros hemos visto en relación a los artículos sobre los sustantivos incontables que habíamos visto en clases anteriores. En cuanto a los plurales en que el sonido vocal se cambia, los plurales en el que el sonido vocal se cambia son irregulares y difíciles de predecir. No queda otra alternativa que memorizar cada uno de ellos. A continuación vamos a ver una lista de las palabras de esta categoría de uso más frecuente, aunque este grupo es muy pequeño, incluyen algunas de las palabras más usadas dentro del idioma en inglés. Por ejemplo, aquí tenemos man para el singular, que significa hombre. Para el plural cambia. Men. Cuando digo men, son hombres. Man, hombre. Men, hombres. Lo mismo sucede con woman. Woman, mujer. Woman, mujeres. Tooth, habíamos visto en las partes del cuerpo humano. Tooth, diente. Teeth, dientes. Foot, pie. Feet, pies. Goose, ganso, gooses, gansos, louse, piojo, lis, piojos, mouse, ratón, mis, ratones. Entonces ya saben, aquí estos son totalmente diferentes, no tienen ninguna regla, ellos tienen su forma propia. Entonces aquí pueden ustedes observar algunos ejemplos de este tipo de sustantivos. Hay que tener cuidado, no todos los sustantivos que terminan en houses o incluyen la vocal doble O se pluralizan de esta manera. Cualquier sustantivo no incluido en la lista se pluraliza de forma regular. Por ejemplo, aquí tenemos house. House es casa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En este caso simplemente yo le agrego una S al final y queda pluralizado. Y estoy diciendo casas. House, casa.
houses, casas, boots, botas, boots, botas. Entonces aquí, obviamente, ¿qué es lo que hemos hecho? Simplemente hemos añadido una S al final. Otros plurales irregulares, las formas plurales de estos sustantivos son irregulares y es necesario de igual manera memorizarlos, lamentablemente. Enhorabuena, no son muchos, son pocos los que determinan este tipo de actividades. Por ejemplo, tenemos ox, que es buey, oxen, son bueyes, child, niño, children, niños, person, persona, people, personas, dado, this, dados, referidos a los dados de juego, penny, peniques, pins, peniques. Entonces ahí tenemos la determinación. ¿Qué es un penique? Penique es la determinación durante el siglo XIX que se le dio a el centavo que nosotros le conocemos en función de la determinación de la moneda. Entonces, penny es un penique, es un centavo traducido a nuestros tiempos. Pence, en este caso, son peniques o pueden ser centavos, está pluralizado. El uso de la forma plural y irregular pence se limita a los peniques británicos y no se usan en referencia con los centavos norteamericanos. Recordemos que hay dos tipos de inglés, el inglés británico y el inglés americano. Entonces ahí tienen determinadas similitudes y también tienen determinadas diferencias. Eso en cuanto a la determinación de todos los procesos y las reglas de la pluralización de los diferentes sustantivos regulares e irregulares que se dan dentro del idioma inglés. Tienen ustedes toda la información pertinente en función del desarrollo del material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Tienen todo el material pertinente para que sigan desarrollando sus actividades. Les deseo suerte y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Señoras y señores, que tengan un feliz resto de semana.